Corape informa, amigos y amigas de Corape Digital TV, nos encontramos en este momento en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde desde las 10 de la mañana se instaló un plantón por la violencia provocada por el decreto 754 en Bolívar y en Cotopaxi. Aquí se encuentran los dirigentes de la CONAIE de estos lugares, quienes van a emitir también un pronunciamiento sobre esta violencia minera provocada por este decreto. De igual forma, ellos ya el día de ayer emitieron un comunicado en donde emitieron una rueda de prensa virtual en donde ya mencionaron 4 puntos específicos, en donde mencionaron el cese de violencia en territorios, pronunciamiento prolijo de la Corte sobre el decreto y también piden a la Defensoría del Pueblo que investigue la vulneración de derechos humanos en Palo Quemado y en las naves. En este momento se encuentra interviniendo Zenaida Yasakama, vicepresidenta de la CONAIE. Escuchemos lo que tiene que decir. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras, luchadores y luchadores, quienes han dado cita a este plantón en esta Corte Constitucional. Igualmente saludarles a todos los compañeros quienes representan a distintos sectores sociales y se han pronunciado también el sentir y también se han sumado a esta importante lucha por la defensa del territorio. Damos la bienvenida también a todos los medios de comunicación, medios comunitarios de distintas organizaciones, también a todos los dirigentes quienes también se han dado cita a este importante momento para dar declaración en defensa a los derechos colectivos, a los derechos de la naturaleza en la cual estamos viviendo en estos momentos actuales. Saludos a todos. Asimismo, damos paso al compañero Freddy Díez, representante del Cantón Naves, Buenos Aires, que contará toda la realidad que está pasando en este momento. No, yo creo que así no me se va. Buenos días, compañeros Leonidas, y a todas las delegaciones que están aquí de defensoras y defensores del agua. Para mí es un gusto estar aquí frente a la Corte Constitucional realizando este reclamo. Como Naves, como subtrópico de Bolívar, como ecuatorianos que somos. No estamos indignados nosotros como ecuatorianos, viendo cómo puede un presidente declarar ese decreto 754 y irse contra la ciudadanía, contra los ecuatorianos, contra nuestros derechos que tenemos como ecuatorianos, compañeros. Al venirnos e impulsarnos una minería ilegal. En las naves ya tuvimos un problema el viernes pasado por esta famosa consulta ambiental, que es ilegal, que en las naves se han de haber visto. Aquí tal vez no hay tanto policía ni tanto militar como hay en las naves, un cantón tan pequeño, pero tan pequeñito, pero grande de corazón, y discúlpenme la expresión, pero arrecho para defender sus derechos que están bajo la Constitución de la República del Ecuador, compañeros. Allá están los compañeros criminalizados por defender el agua, la vida, la naturaleza. Y tengan la plena seguridad que lucharemos hasta el último momento, hasta el último aliento de nuestra vida por defender lo que consideramos que es nuestro. Porque lo hemos obtenido unos con esfuerzos y otros que nos ha costado y a nuestros padres nos han dejado de herencia para que cuidemos. Dios nos dejó esta tierra tan linda y tan fértil para que vivamos, cultivemos y tengamos para mandar a las grandes ciudades el alimento. Porque sin el campo las ciudades mueren. Sin el campo los comerciantes y el comercio se termina. Pero yo no sé qué tienen en la cabeza estas autoridades corruptas que no se dan cuenta que el campesino es la base primordial del desarrollo de los países, como el Ecuador y como varios países de aquí de América Latina. Compañeros, para mí, créanme lo que yo no quiero mucho alargarme ni mucho hablar, porque yo ya en ratos ya me excedo y hablo demasiado. Lo que sí le pido a todos los ecuatorianos, a todos, que nos unamos y estemos unidos con la CONAIE, con el MIC, con el Frente Nacional Antiminero, con todas las organizaciones y hagamos un plantón o una resistencia o un levantamiento, qué sé yo, pero fuerte, potente, para que ya
pare tanta criminalización que hay hacia los defensores del agua, en los territorios, en las ciudades. Aquí en Quito puede imaginarse que quieran concesionar el agua de Quito. ¿Qué haría Quito sin agua, señores? ¿Qué haría el agua Quito sin agua? ¿Qué haría Quito sin comida? ¿Qué haría Guayaquil sin agua, sin comida? ¿Ustedes creen que podría subsistir, podría sobrevivir? No, compañeros. Esto tenemos que unirnos todos y no deberíamos nosotros estar pidiendo que se unan. Ellos deberían estar preocupados y ayudando a nosotros, las organizaciones, que siempre están al frente, la CONAIE, la Ecuarunare, la FEINE y todas las organizaciones, poniendo el pecho a las balas. Y hay gente que todavía vive criticando cómo se defiende la vida de aquí, del Ecuador y hasta del mundo, porque aquí se va, ¿cuántas cosas no se van para el mundo entero, compañeros? Se va el cacao, se va la naranja, el guineo, se va el plátano, se va la pitahaya, tanta producción que hay aquí en el Ecuador, se va para el exterior. ¿Y qué tenemos de apoyo, compañeros? Presidente de la República, enemigo del pueblo. Como yo digo, un asesino del Ecuador. No es un asesino, porque el que no quiera el Ecuador debería dar un paso al costado, compañero, e irse. Porque el Ecuador no cree que con ese presidente no puede subsistir. Se acabaría la corrupción y se podrían recuperar los 7.000 millones de dólares que se lleva la corrupción anualmente. Están preocupados, disculpe que me alargue un poquito, están preocupados por lo que se va a perder supuestamente en el Yasuní. Dicen 1.200 millones, 1.400 millones. ¿Y por qué carajo no se dan cuenta que hay 7.000 millones que se roba la corrupción? Ahí deben enfocarse esas famosas que dicen anticorrupción, esos organismos anticorruptos que dicen que hay aquí en el Ecuador. Ahí deberían enfocarse. Y discúlpeme que yo no soy alguien que sabe hablar bonito, yo simplemente he pasado por una escuela. La vida me ha enseñado y me he hecho de esta forma, por ver tanta injusticia que hay aquí dentro del Ecuador, compañero. Gracias, compañero. ¡Que viva! Damos paso a la compañera Vivian Hidrobo. Vivian Hidrobo, abogada de Alianza de Derechos Humanos. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Esta es una oportunidad para primero reconocer la lucha que se lleva a cabo en los territorios, la lucha por los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, la lucha por preservar el bello país que tenemos, que es un patrimonio de todas las personas y de toda la humanidad. En principio, desde las organizaciones de derechos humanos señalamos una serie de abusos del poder en relación con la expedición de decretos consecutivos que lo que buscan es imponer en los territorios decisiones ya tomadas. Estos decretos son, a modo de ejemplo, el 604, el 730, que autoriza el uso de militares, ¿no es cierto?, para el orden interno, el 754, también el reglamento a la ley de uso de la fuerza. Toda esta serie de decretos, el único propósito que han tenido es hacer daño a las comunidades, hacer daño a los territorios en resistencia, porque como hemos podido constatar, la ciudadanía está desprotegida y no se garantiza la seguridad integral de todos y todas. En ese sentido, hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que en esta situación donde está disuelta la Asamblea Nacional impida, ponga un límite a estos abusos del poder, que haga efectivos los estándares que de forma reiterada y en sentencias consecutivas y reiteradas ha establecido. No es posible que cuando está disuelta la Asamblea Nacional el gobierno expida un decreto donde pretende regular un derecho constitucional saltándose la Constitución, saltándose las sentencias, saltando los estándares internacionales. El día de hoy, las Naciones Unidas han hecho un llamado al Ecuador, han expresado su profunda preocupación por lo que sucede en estos territorios y uno de los
grandes motivos de preocupación ha sido justamente este mal llamado decreto que regula la consulta ambiental. En ese sentido, desde las organizaciones de derechos humanos, nuevamente reconocemos, agradecemos y estamos acompañando a las comunidades que resisten, que luchan. Muchas gracias. Asimismo, damos paso al compañero Alex Tuapanta, presidente del MIC. Muy buenos días, estimados medios de comunicación, a los compañeros y compañeras luchadoras, defensores del agua, de la vida, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. El día de hoy, primero que nada, solidariza también al Cantón Las Naves de tanta agresión, de tanta represión que han tenido nuestra gente, nuestros compañeros agricultores, campesinos, defendiendo la vida, defendiendo el territorio. Vemos que este país se cae a pedazos. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano invierta más presupuesto en el tema de minería, en el tema de explotación a este país, cuando vemos que el tema de inseguridad está latente en este país? ¿Por qué a los policías que el día de hoy tienen vegetando en la parroquia Yuriquí de Santo Domingo, por qué no han implementado ese sistema de seguridad antidelincuencial en los territorios donde sí hay alto índice de delincuencia? En la provincia de Cotopaxi, en el cantón Sicchos, después de una carta hecha llegar a la gobernadora de la provincia, han militarizado prácticamente 2 parroquias, Las Pampas y Palo Quemado, valiéndose, indicando que en estas parroquias se supone que hay delincuencia, se supone que hay alto nivel delictivo, pero no hay delictividad, no hay agresividad, simplemente hay productores, simplemente hay comerciantes, simplemente hay compañeros que están dedicados a producir la panela diariamente, panela que están exportando a niveles internacionales con más de 7 certificaciones ambientales, que es una panela totalmente orgánica, pero las autoridades no han tomado en cuenta esta situación, al contrario, han venido a reprimir. Y también voy a decir públicamente en este día la agresividad que han tenido los medios de comunicación al momento de hacer sus coberturas. Han sido arremetidos, han sido manoseados, y así no se puede tener derechos humanos en este país. Lo más penoso y lo más preocupante es que ese mismo sistema de supuestamente seguridad han implementado a nuestros niños que están trasladándose de la escuela hacia la casa, revisando prácticamente todo lo que tienen en sus mochilas de escolares, indicando que así están cometiendo delincuentes. No están cometiendo delincuentes, simplemente están amedrentando a nuestra niñez, están amedrentando a nuestra gente, y así no es digno vivir, compañeros y compañeras. Así que también la lucha lo hacemos en el territorio. Vivimos horas de zozobra, horas de incertidumbre, porque actualmente también nuestra gente está paralizada, está haciendo su voz de lucha en estas parroquias con incertidumbre de qué está pasando. También están haciendo la lucha en el territorio, pero también estamos haciendo presente aquí en la Corte Constitucional, que sea la entidad que regule y que le diga al gobierno que debe tener un límite, un alto a esta violencia, a esta brutalidad, a esta delincuencia que están llevando a nuestros compañeros productores, a nuestra gente. Y realmente la provincia de Cotopaxi está consternada, y también elevará al país entero esta solidaridad que necesita la provincia de Cotopaxi, porque la provincia de Cotopaxi es netamente productora, netamente comerciante y netamente agrícola, y en ese sentido necesitamos que apoye. Le decimos no a la minería, pero sí también damos salidas a una propuesta económica sustentable que no dañe tampoco el bolsillo ecuatoriano, pero tampoco que dañe al sistema natural que estamos nosotros adecuados a vivir. Queremos que no haya invasión, porque están invadiendo los territorios, están invadiendo a nuestra gente y nos están matando. Por Dios, no queremos muerte, ni queremos vida, queremos que realmente se den condiciones para vivir. Así que estamos el día de hoy acompañando a la CONAIE, acompañando al Ecuarunari, haciendo voz de lucha también en la Corte Constitucional. Señores jueces de la Corte Constitucional, pronúnciense en favor del pueblo ecuatoriano, pronúnciense en favor de la Constitución, que hemos luchado también para conseguir los 21 derechos colectivos del artículo 57, pero no están garantizando ese artículo que con cuánta lucha hemos logrado sacar para los pueblos y nacionalidades indígenas. No descansaremos, entregaremos la vida si es necesario, defendiendo la vida, defendiendo el territorio y obviamente defendiendo las futuras generaciones que tiene este país. Muchas gracias, muy buenos días. Asimismo, damos paso a la compañera Montserrat Vázquez de Frente Nacional Antiminero. Buenos días con todas y todas. Nos hemos reunido justamente para poder exigir a la Corte Constitucional del Ecuador que
atienda la demanda de inconstitucionalidad presentada por la CONAIE el 13 de junio, justamente porque este decreto lo único que hace es incrementar la violencia y el conflicto que ya existe en los territorios concesionados. Recordemos que el 9% del país está concesionado a la mega minería, sobre fuentes de agua, territorios agrícolas, centros poblados, y esto es justamente una amenaza a la vida. Hemos visto cómo luego del paro nacional el gobierno no dio respuesta, siendo el tema minero una de las principales demandas de la movilización del año pasado, y con este decreto lo único que hace es incrementar esta violencia. Nosotros reconocemos que este decreto es inconstitucional porque la consulta justamente es uno de los derechos que venimos demandando las comunidades, porque toda la minería en el país es ilegal, porque no nos han consultado de manera previa, libre e informada. En el país no existe una ley orgánica que regule este derecho, y Lazo, aprovechando el contexto de conflicto político, de muerte cruzada, saca este decreto para viabilizar la explotación minera en territorios de resistencia, que es justamente lo que estamos viendo estos días. Quieren dar paso a la explotación minera en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, proyectos La Plata y Curipamba. Este decreto es inconstitucional además porque vulnera las mismas sentencias que aquí en la Corte Constitucional ya se han presentado. 2 proyectos mineros en el país están frenados justamente por falta de consulta ambiental, y la Corte ha establecido los parámetros que tiene que tener esta consulta, y este decreto incumple cada uno de ellos. Estamos aquí para exigir a la Corte que atienda esta demanda de la CONAIE, porque de lo contrario será cómplice de la violencia que se está desarrollando en cada uno de los territorios. Rechazamos toda esta violencia. Son campesinos, campesinas, como bien ya han mencionado los compañeros, son los territorios que sostienen la vida del pueblo ecuatoriano, que están defendiendo las fuentes de agua que están concesionadas hoy por hoy, y no es posible que la policía y los militares que tendrían que dar seguridad al pueblo ecuatoriano están siendo la guardia privada de las empresas mineras. Así que estamos aquí justamente para exigirle a la Corte Constitucional que suspenda el decreto 754. ¡Corte! ¡Suspende! ¡Decreto 754! Suspende decreto 754. Y un último tema que quiero también agregar es que en este contexto de violencia del Estado contra las comunidades se ha criminalizado a 2 compañeros en las naves, y nosotros tememos por su vida. Recordemos que vivimos en un contexto de violencia en las cárceles, que el Estado no ha podido dar una respuesta a eso. El año pasado perdimos a un compañero defensor del territorio en contexto de la violencia que se vive en las cárceles. Así que criminalizar a los defensores de la vida es una amenaza de muerte, y por eso también exigimos a la Corte Constitucional que se pronuncie lo más pronto posible, porque estos hechos no pueden seguir pasando en el país. Y asimismo queremos dar paso al compañero Leonidas Niza, presidente de la CONAIE. Buenos días, medios de comunicación. Sí se escuchan, ¿no? Queremos enviar nuestro saludo cordial. Estamos en un momento político, económico, social, de legitimidad de nuestro querido país con mucha preocupación. Hay una crisis institucional, una crisis estructural que es manifestada. En este país declarado plurinacional, intercultural, que guarda respeto, o mejor dicho, debería guardar respeto entre los blancos, mestizos, los cholos, los montubios, los afros, los indígenas. Deberíamos tener un nivel de convivencia, pero que no la tenemos. Los pueblos más postergados, los pueblos indígenas, que no estamos desde que se llama Ecuador, estamos antes de la colonia. Los hermanos afros, en este triángulo negrero que tuvimos que convivir en estos territorios. Los hermanos mestizos, que en todo este proceso ahora nos reconocemos como ecuatorianos. Y los hermanos blancos. Creo importante que necesitamos llegar a tomar decisiones que permitan salir de este atolladero. Siendo nosotros los territorios que siempre hemos sostenido aquello, ahora somos los más perjudicados. Por ello quiero invitar a toda la ciudadanía, los que están en la ciudad, los que están en el campo, cada vez ustedes que alcen una cuchara de comida y metan a su boca, pregúntense de dónde vienen esos alimentos.
cuando ustedes comen las papas, las habas, los mellocos, los frijoles, cuando usted toma un jugo, ya sea de naranja o de cualquier producto, pregúntense de dónde viene. Los señores jueces de cualquier dependencia, la Policía Nacional, los militares, seguramente todos los días comemos. Pregúntese de dónde viene. El 70% de lo que comemos los ecuatorianos producimos en este lindo país. Y nos da mucha pena territorios donde sale el agua, donde garantiza la ecología, para que sigamos dando de comer a las grandes ciudades. Resulta que ahora está aplacada por una voracidad de la minería. Solo vuelvo a decir, hermanos ecuatorianos, luego que instale la minería y vuelvan a comer esos mismos alimentos, si ahora mismo, después de 50 años de la revolución verde que se conoció en el mundo para resolver el problema del hambre, tenemos productos contaminados que han enfermado la salud. Peor aún, si usted va a tener en su mesa alimentos que vengan con agua contaminada y que luego tengamos que producir y eso tengan que consumir con cianuro. Pongamos a pensar, este no es un problema de los pueblos indígenas que estamos en el territorio, es un problema nacional, es un problema de contaminación de la vida. Por ello nos parece tremendamente sorprendente que a los que tienen grandes cantidades de recursos económicos y no pagan al Estado ecuatoriano, que en este año ha significado 7.000 millones de dólares en evasión tributaria y que cada año, además de eso, exigen al Estado ecuatoriano para remisiones, para regalos. ¿Qué significó en el 2021? 6.338 millones de dólares. Los que ellos siguen insultando a nosotros y no pagan impuestos, ahora quieren más. O sea, incluso quieren que los ecuatorianos no comamos alimento sano. Por ello invitamos desde la parte lógica, desde la parte sensible, que el tema de la minería en el Ecuador, que aproximadamente llegamos ya a 5 millones de hectáreas y muchos de ellos están en zonas, en territorios de pueblos indígenas, zonas productivas, zonas donde hacemos la agricultura, donde está la ganadería. ¿Quién no consume una leche? No podemos dejar que se contamine. Y aquí creo importante poner como datos absolutamente reales lo que está pasando en Las Pampas, que va a extender a Isinglibí, a Chuquilán, que está también presente en Pangua, Las Naves en Bolívar, que está en Morona, Santiago, en Zamora. Prácticamente en la mayoría del territorio ecuatoriano hay presencia minera. Eso significa que van a contaminar en todo el país. ¿A cambio de qué? A cambio de garantizar grandes ganancias a las empresas transnacionales, que queda prácticamente pobreza y desolación en el Ecuador. Por ello queremos decir que aquí en este problema el único responsable político se llama gobierno del señor Guillermo Lasso. Todo el monopolio de la fuerza, todo el monopolio de la violencia que viene de la Policía Nacional, de los militares, es bajo decisión política del gobierno nacional. Segundo, la Corte Constitucional, si no dictamina bajo su responsabilidad, que dice con claridad, debe hacer el control constitucional. Si no determina aquello, simplemente es también el responsable de garantizar la violación de derechos humanos, de los derechos colectivos y de la naturaleza en nuestros territorios. Tercero, puede venir la violencia que sea, de donde sea que venga. Nosotros en los territorios garantizamos la unidad, la organización para seguir defendiendo nuestros derechos, defendiendo la vida, el territorio y el agua. Por lo tanto, ni con amenazas, ni con criminalización a los dirigentes, ni con encarcelamientos, no vamos a dejar de defender nuestros territorios. Entiéndase bien, si quieren violencia, ustedes la han generado. Nosotros lo único que queremos es defender la vida. Y si en ese proceso tenemos que perder la vida, estamos dispuestos, porque no podemos dejar una herencia a nuestras siguientes generaciones de miseria y de muerte. Ya tenemos 50 años de vida petrolera. ¿Han logrado cambiar la matriz productiva en este país? No. Ahora que ya no hay petróleo, entonces ahora con ojos voraces miramos las montañas. ¿Para qué?
para otros 25 años acabar esta plata en los actos de corrupción y no garantizar el desarrollo para la mayoría de los ecuatorianos. Eso no estamos dispuestos a transar absolutamente. Por ello demandamos, queridos hermanos y hermanas, y llamamos a la Corte Constitucional, de manera inmediata debe declarar la inconstitucionalidad de los decretos 604-754. Con absoluta claridad determina todo lo que tenga que ver con derechos constitucionales debe ir regulado bajo una ley. En ninguna parte de la Constitución de la República delega al Ejecutivo para que haga vía decreto. Por lo tanto, en el acuerdo que tuvimos con el Gobierno Nacional era llevar a construir una ley de consulta previa, libre e informada. No, pero él rompió ese acuerdo y lo que hizo es construir este decreto. Y en ese decreto, lógicamente, si tuviéramos responsabilidad, debería tener control constitucional, debería pasar por una decisión de la Asamblea Nacional, en este caso la consulta prelegislativa. No la hay, ¿por qué? Porque no tenemos Asamblea Nacional, por lo tanto es ilegal, ilegítimo estos dos decretos que tienen que ver con aquello. Además de eso, aquí se pretende objetivizar, etnitizar el problema, como si fuera de los indígenas. No, señores, la Constitución de la República también en el artículo 56 extiende los derechos colectivos para pueblos indígenas, pueblo afro y pueblo montubio. A los hermanos han consultado absolutamente nada. Se ha impuesto una consulta ambiental, confundiendo con la consulta previa, libre e informada. Por ello, con todos los antecedentes que decimos, Corte Constitucional del Ecuador debe declarar de manera inmediata la inconstitucionalidad porque está violando los derechos consagrados en la Constitución. Segundo, exigimos en el día que presentamos la demanda el 13 de junio, exigimos, tiene que darnos las medidas cautelares. Ya han pasado cuánto tiempo, esto tiene que ser de manera inmediata, que suspenda su aplicación. Por ello, insistimos a la Corte Constitucional, otorgue las medidas de suspensión provisional a estos decretos, mientras avancemos en estas luchas jurídicas, legales, y si es que no, también en las calles. Tercero, pedimos que la Defensoría del Pueblo abra una investigación y determine la violación de derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza en las comunidades de Palo Quemado, de Cotopaxi, Las Naves y en donde extiende este problema minero a nivel nacional. Cuarto, que la Fiscalía inicie un proceso de investigación por las violaciones de derechos humanos y exceso de fuerza pública en contra de la población. ¿Cómo podemos aceptar, queridos ecuatorianos, cuando miramos que el narcotráfico, el crimen organizado, ha tomado control de las cárceles y ha tomado el control incluso de la administración en la incapacidad del gobierno nacional? Resulta que mandan convoys completos a Palo Quemado diciendo que allá hay armas, que allá está no puede ser tan ilógico. No podemos pasar de una realidad a estupidizar las acciones de los gobiernos de turno. ¿Cómo podemos entender? Mire lo que pasa en Guayaquil, mire lo que pasó en Manta, mire lo que pasa en Esmeraldas. No se puede avanzar en ese sentido, acusando territorios que están dando de comer. Solo miremos cuánta gente vive de la panela. Ustedes pregunten cuánta panela está en las mesas de sus casas. Allí no hay armamento, allí no hay fusiles. Vaya a ver, mire lo que han declarado en estos días. Ellos están diciendo que van a garantizar la paz. ¿Quién? El crimen organizado. El gobierno nacional ha perdido total capacidad en poner orden, en este caso, en las cárceles y en todo el crimen organizado. Por ello, exigimos que retiren de manera inmediata toda clase de violencia de nuestros territorios. Nosotros lo único que hacemos es defender la vida, el territorio y dar de comer a las grandes ciudades. Un abrazo a todos y todas. Medios de comunicación, con las preguntas ser rápidos y concisos. Señor Isa, por favor, una consulta. Entiendo yo que el Frente Nacional Antiminero iba a convocar a una asamblea y también una movilización antes del 20 de agosto, justamente las elecciones generales para la elección del binomio presidencial y asambleístas. En ese contexto, ¿ya se ha analizado tal vez una fecha tentativa para cuando se desarrolla un poco cómo está el tema?
Bueno, nosotros volvimos a reunir por todos estos temas que está pasando, todavía estamos en planificación. Resolvimos hacer una acción conjunta el 11 de agosto. Esto quiero invitar al pueblo ecuatoriano y los que participamos en la asamblea del 15. Esta acción a nivel nacional, que van a ser diferentes actos, ¿no? No va a ser solo la movilización, plantones, sino va a ser también pintar, arte, murales, todo aquello, se ha trasladado del 11 al 15 de agosto. El martes 15 de agosto se va a hacer esta actividad a nivel nacional, iniciativas que van de todos los colectivos. Es así que también articulamos con el Frente Nacional Antiminero en estos temas, porque sí es para nosotros muy decisivo la consulta en Pichincha, en Quito, Quito sin minería, por la cual en este momento dejamos programado esta actividad y luego convocaremos a otra actividad inmediatamente. Estas han sido las declaraciones de los dirigentes de la CONAIE, quienes mencionaron sobre los puntos que ellos están pidiendo aquí en los exteriores de la Corte Constitucional en vista de la coyuntura que está viviendo el país en este momento sobre la violencia minera que está provocada por el decreto 754 en Bolívar y en Cotopaxi. Como ya mencionó Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, 4 son los puntos que ellos están pidiendo. El primero es el cese de la violencia en estos territorios. El segundo, un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en cuanto al decreto 754. También piden a la Defensoría del Pueblo que investigue la vulneración de derechos humanos en Palo Quemado y en las naves por lo que está ocurriendo en estos territorios, y también piden a la Fiscalía General del Estado que inicie investigaciones en cuanto a la violación de los derechos humanos y del uso excesivo de la fuerza. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde los exteriores de la Corte Constitucional. El día de hoy Gandhi Guama los acompañó en cámaras y aquí Camila Villasís. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para enterarse de más noticias.